Los ladridos del pastor alemán rompieron el silencio helado del cementerio Pinewood. El oficial James Mitchell estaba de pie frente a la tumba de su hija, con el aliento formando nubes blancas en el gélido frío de Montana. 3 semanas. 3 semanas de ladridos incesantes y desesperados de Rex en este mismo lugar. Algo iba terriblemente mal. El suelo se había elevado 20 centímetros. Imposible. Las tumbas no crecen. Sin embargo, ahí estaba. El lugar de descanso final de Sarah, abombado hacia arriba como si algo debajo estuviera empujando a través de la tierra helada. A sus 58 años, Jim había pasado 34 años como jefe de policía. Sabía cuándo sus instintos gritaban la verdad, pero todos pensaban que el dolor lo había vuelto loco. Su propio departamento lo despidió. Incluso su madre evitaba sus llamadas. Solo Rex le creía. El perro policía de 7 años temblaba con urgencia, arañando la tierra, con esos inteligentes ojos marrones suplicando: «Escúchame, hay alguien ahí abajo». Jim se arrodilló, presionó su mano curtida contra el suelo frío y susurró la pregunta que lo cambiaría todo. «Sarah, ¿qué intentas decirme? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora». Continuemos con la historia. Habían pasado 2 años desde la muerte de Sarah, pero para Jim Mitchell, el tiempo simplemente se había detenido aquella mañana de noviembre. Ahora tenía 58 años, aunque se sentía décadas más viejo. El espejo mostraba a un hombre con el pelo canoso, la piel curtida y los ojos que habían visto demasiadas pérdidas. Su esposa, Helen, había muerto en un accidente de coche hacía 8 años, dejándole solo para criar a su hija. Había hecho todo lo posible, trabajando como jefe de policía de Pinewood, Montana, mientras era madre y padre de una niña de 10 años afligida. Durante 6 años, solo habían sido ellos dos en la pequeña casa de Maple Street. Jim le enseñó a Sarah a pescar, a cambiarse de ropa, a defender lo que era correcto. Ella se había convertido en una joven extraordinaria, brillante, compasiva, con el espíritu gentil de su madre y la obstinada determinación de su padre. Cuando le diagnosticaron leucemia 2 semanas después de cumplir 16 años, el mundo de Jim se derrumbó por segunda vez. El cáncer avanzaba rápido, demasiado rápido. «Leucemia aguda», dijo el médico. En 2 meses, Sarah falleció, dejando a Jim con una deuda aplastante, $8,000 pendientes por los gastos del funeral, una hipoteca de $120,000 sobre una casa que ahora parecía demasiado vacía y una pensión de solo $2,100 al mes que apenas cubría lo necesario. Pero Sarah le había dejado un último regalo. Rex, el pastor alemán, había sido rechazado por la unidad CAN 9 por ser demasiado sensible, fuera lo que fuera eso. Sarah le había rogado a Jim que lo adoptara cuando tenía 14 años, diciendo que el perro era especial, que entendía cosas que otros no podían entender. Durante sus 2 años de lucha contra el cáncer, Rex nunca se apartó de su lado. Se tumbaba junto a su cama del hospital durante horas, con esos inteligentes ojos marrones, observando, esperando, protegiendo. El día que Sarah murió, Rex estaba en una sesión de entrenamiento. Jim nunca olvidaría el aullido del perro cuando llegó a casa y se dio cuenta de que ella se había ido. Un sonido de pura angustia que reflejaba el corazón destrozado de Jim. Ahora Rex tenía 7 años, pesaba 38 kilos de músculo negro y marrón, tenía unas orejas que nunca dejaban de escuchar y un olfato entrenado para detectar cosas que ningún humano podía detectar. Los pastores alemanes ocupaban el tercer lugar entre las razas de perros más inteligentes, y Rex lo demostraba a diario. Su especialidad era la búsqueda y el rescate, concretamente la detección de seres humanos vivos bajo tierra, una habilidad perfeccionada para los desastres sísmicos. La madre de Jim, Martha, tenía 82 años y vivía sola a 15 minutos de distancia, en la casa donde Jim había crecido. Había sido maestra de primaria durante 40 años, respetada y querida en todo Pinewood. Tras la muerte de Sarah, algo se rompió entre ellos. Jim había descargado su dolor diciendo cosas terribles.
culpando a Martha de no haber rezado lo suficiente para evitar de alguna manera el cáncer que se llevó a su hija. Apenas se habían hablado en 2 años. Martha también visitaba la tumba de Sarah, pero siempre por la noche, siempre sola, evitando al hijo que la había alejado. Jim la visitaba todas las mañanas a las 6, vestido con su mejor traje negro y llevando margaritas amarillas frescas, las favoritas de Sarah. Era la única rutina que ya tenía sentido. Hasta hace 3 semanas, cuando Rex empezó a ladrar y no paraba. La primera mañana, Rex actuó de forma extraña. Jim lo achacó al dolor. Los perros también lloraban la muerte. Todo el mundo lo sabía. Rex simplemente había presionado su nariz contra la tierra fría, olfateando intensamente, y luego había emitido un suave gemido que parecía provenir de lo más profundo de su pecho. Jim se arrodilló a su lado, acariciando el espeso pelaje del pastor. «Yo también la echo de menos, amigo», le susurró. «Todos los días», pero Rex no se marchaba. Rodeó la tumba 3 veces. Un comportamiento inusual para un perro que normalmente se sentaba tranquilamente durante sus visitas. Cuando Jim se levantó para marcharse, Rex se quedó allí, con su poderoso cuerpo tenso y las orejas hacia adelante, en esa posición de alerta que significaba que había detectado algo importante. «Probablemente un conejo», dijo Jim, tirando suavemente de la correa. «Vamos, chico, es hora de ir a casa». Rex se acercó de mala gana, mirando hacia atrás por encima del hombro cada pocos pasos. Esa noche, rechazó la cena por primera vez en 7 años. A las 3 de la madrugada, Jim se despertó y encontró a Rex de pie junto a la puerta principal, gimiendo, queriendo volver al cementerio. Al tercer día, el comportamiento de Rex se había intensificado hasta tal punto que Jim no podía ignorarlo. Los ladridos del pastor alemán no eran su alerta habitual. Era el ladrido profundo y urgente de búsqueda y rescate que le habían enseñado a utilizar cuando detectaba supervivientes sepultados bajo los escombros. El sonido resonó en el cementerio helado, perturbando el silencio sagrado. Jim trajo una cinta métrica y, sintiéndose ridículo, la extendió sobre la tumba de Sarah. La marca indicaba que la tumba debía estar al mismo nivel que el suelo circundante. No estaba 3 centímetros más alta. Revisó sus notas de hacía 2 semanas. Entonces estaba nivelada. ¿El suelo se había asentado? Murmuró, pero incluso mientras lo decía sabía que eso no tenía sentido. El suelo se asentaba hacia abajo, no hacia arriba. Encontró a Michael Stevens cerca del cobertizo de mantenimiento, podando las ramas muertas de un roble. Michael tenía 63 años. Llevaba 23 trabajando en el cementerio de Pinewood y se conocían de vista. Habían tomado café juntos unas cuantas veces y hablado de pesca y de nietos. «Michael, tengo una pregunta para ti». El jardinero se giró y Jim notó algo extraño. Las manos de Michael temblaban ligeramente y no le miraba a los ojos. «Claro, Jim. ¿Qué pasa?» «La tumba de mi hija. El suelo parece más alto de lo que debería. ¿Has hecho algún trabajo de mantenimiento por allí recientemente?» «No, nada». Las palabras salieron demasiado rápido. A veces el suelo se asienta de forma extraña, ya sabes, por el clima y todo eso en invierno, cuando todo está completamente congelado. Michael se encogió de hombros, con un lenguaje corporal ahora defensivo, y dio un pequeño paso atrás. «La naturaleza es impredecible, Jim. Yo no me preocuparía por eso». Pero Jim estaba preocupado. Esa noche volvió a medir. Ahora eran 5 pulgadas, 5 centímetros en solo 2 días. A la mañana siguiente llamó a la oficina del cementerio. Eleanor Hayes, la administradora, tenía una voz amable, pero le ofreció poca ayuda. «Señor Mitchell, entiendo que esto es difícil», dijo con cuidadosa simpatía. «Perder a un hijo es lo más duro a lo que cualquiera puede enfrentarse, pero las tumbas no cambian. Quizás le convenga hablar con alguien. El dolor puede hacernos ver cosas que en realidad no están ahí». Jim colgó, sintiéndose rechazado. «Ya nadie me toma en serio», pensó. Desde que Sarah murió, la gente lo trataba como si fuera frágil, quebrantado, poco confiable. Pero Rex no estaba quebrantado. Rex sabía que algo andaba mal. Esa tarde, Jim condujo hasta los archivos del condado,
un edificio mohoso en el centro de la ciudad que cerraba a las 5, llegó con 10 minutos de antelación. Dorothy Chen, la bibliotecaria de 68 años que llevaba trabajando allí más tiempo del que Jim tenía de vida, le ayudó a buscar los registros. El cementerio de Pinewood se fundó en 1880, le explicó, sacando unos documentos amarillentos construidos justo encima de una antigua mina de plata. La mayoría de las entradas a la mina se sellaron en la década de 1920, después de que un derrumbe matara a 3 trabajadores. La mayoría Jim se inclinó hacia adelante. No todas. Dorothy se ajustó las gafas de lectura. Según estos planos, había al menos 3 entradas que nunca se sellaron oficialmente, pero eso fue hace más de un siglo. A estas alturas podrían estar derrumbadas o perdidas. Jim estudió el frágil mapa que ella extendió sobre la mesa. El pozo principal de la mina discurría directamente bajo la sección norte del cementerio. La tumba de Sarah estaba en la sección norte. Esa noche, Rex aulló, un sonido que los pastores alemanes casi nunca emitían. Jim volvió a medir la tumba con la linterna. 20 centímetros. Llamó a su antiguo ayudante, Tom Bradley, a las 11 de la noche. Tom, sé que esto suena descabellado, pero necesito que me escuches. Jim, es tarde. Alguien está excavando bajo el cementerio, bajo la tumba de mi hija. Creo que están utilizando el antiguo sistema de minas. Silencio al otro lado del teléfono. Entonces, Jim, ¿sabes cómo suena eso, verdad? Lo sé, pero no estoy loco. Algo está pasando aquí. De acuerdo, lo pensaré. Hablaremos mañana. Pero mañana parecía demasiado lejos. Jim cargó su camioneta con un termo de café, prismáticos y su vieja arma de servicio. A medianoche, él y Rex tomaron posiciones a 100 metros del cementerio, observando a través de la gélida oscuridad. A las 2 m, su paciencia fue recompensada. 2 figuras emergieron de las sombras cerca del cobertizo de mantenimiento, llevando lo que parecían equipos. Desaparecieron en el interior. 5 minutos más tarde, salieron con las manos vacías y se marcharon en una camioneta oscura sin matrícula visible. A Jim le temblaba la mano mientras tomaba fotografías. Fuera lo que estaba pasando allí, iba a averiguarlo. El garaje de Jim se convirtió en el centro de mando. Retiró los viejos materiales de manualidades de Helen del banco de trabajo y extendió todo lo que tenía. Fotografías, medidas, notas cronológicas, planos del cementerio, fechas conectadas con hilo rojo y observaciones en un corcho, como en los viejos tiempos, cuando trabajaba en casos activos. El gráfico de comportamiento de Rex mostraba un patrón claro. Los ladridos se intensificaban por la noche, coincidiendo exactamente con el momento en que el suelo se elevaba más rápidamente. Alguien estaba excavando durante el turno de noche. Rastreó la propiedad del cementerio a través de los registros públicos. El cementerio Pinewood era de propiedad pública, pero los contratos de mantenimiento se gestionaban a través de una empresa llamada Brennan Sun Services. Jim marcó el número que figuraba en la lista. Desconectado. Una búsqueda en el registro mercantil reveló que la empresa se había disuelto hacía 3 años. El nombre Brennan le trajo un recuerdo. Marcus Brennan había trabajado en el cementerio hasta que fue despedido por sospecha de malversación. Los cargos fueron retirados por falta de pruebas, pero el despido se mantuvo. Jim encontró una dirección, una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Durante 2 noches, Jim vigiló la casa de Marcus. El hombre parecía completamente normal. Hacía la compra, veía la televisión, sacaba la basura a su hora. Nada en su comportamiento sugería actividad delictiva. La certeza de Jim se tambaleó. ¿Estaba persiguiendo fantasmas después de todo? De vuelta en la tumba de Sarah, el 10º día, el comportamiento de Rex se volvió violento. El pastor alemán arañaba la tierra con desesperada intensidad. Sus uñas raspaban el suelo helado y sus ojos estaban desorbitados por la urgencia. No era el comportamiento normal de un perro. Era un perro policía entrenado que señalaba un hallazgo. Jim se arrodilló y pegó la oreja al suelo frío. No oía nada más que el latido de su propio pulso retumbando en sus oídos.
pero Rex oía algo u olía algo, algo humano. Jim necesitaba ayuda oficial, lo creyeran o no. Condujo hasta la oficina del sheriff, pasó por delante del escritorio en el que se había sentado una vez y entró en la oficina que solía ser suya. El sheriff Bill Davis había sido el ayudante de Jim durante 15 años antes de tomar el relevo cuando Jim se jubiló. Habían trabajado juntos en cientos de casos y se habían confiado mutuamente sus vidas. Davis levantó la vista de su papeleo, con preocupación en su rostro curtido. Jim, ¿qué te trae por aquí? Jim le contó todo. Las medidas, las fotografías, los mapas mentales, el comportamiento de Rex. Habló con calma, presentando los hechos como le habían enseñado a hacer. Davis escuchó sin interrumpir, con una expresión cuidadosamente neutral. Cuando Jim terminó, Davis se recostó en su silla y suspiró. Jim, has pasado por un infierno. Perder a Sarah no puedo imaginarlo, pero esto señaló los papeles esparcidos. Me le estás pidiendo que autorice la excavación de la tumba de tu hija basándote en los ladridos de tu perro y algunas mediciones del terreno. Bill, algo está pasando bajo ese cementerio. Quizás. O quizás el dolor te está jugando una mala pasada. Tómate un tiempo y deja de visitarla. Déjate tiempo para recuperarte. No me lo estoy imaginando. La voz de Davis se suavizó con sincera compasión. Enviaré un coche patrulla para que revise la zona, pero no puedo excavar una tumba sin pruebas concretas de actividad delictiva. Lo entiendes, ¿verdad? Jim se marchó sintiéndose más solo que nunca. Ni siquiera su amigo más antiguo le creía. A la mañana siguiente, Jim volvió a encontrar a Michael Stevens en el cementerio, esta vez rastrillando hojas cerca de la sección sur, a pesar de que el suelo helado hacía que la tarea fuera inútil. Jim se acercó lentamente, con las manos a la vista, sin parecer amenazador. Michael, tenemos que hablar. El cuerpo del jardinero se tensó inmediatamente. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? No me lo estás contando. Jim mantuvo un tono de voz suave. Nos conocemos desde hace 20 años. Ya no llevo placa. Solo necesito entender qué está pasando con la tumba de mi hija. El rastrillo de Michael cayó al suelo con estrépito. Todo su cuerpo pareció desplomarse por el agotamiento. Jim, tienes que dejarlo estar. No puedo hacerlo. Se trata de Sarah. No entiendes en lo que te estás metiendo. La voz de Michael se redujo a un susurro. Entonces ayúdame a entenderlo. Michael miró a su alrededor nervioso, buscando observadores. Sus manos temblaban aún más. Reúnete conmigo esta noche. Old Quarry Road, a las 10 ISO. Ven solo. Jim aceptó, aunque todos sus instintos le gritaban que podía ser una trampa. Le contó a Tom Bradley lo de la reunión y le pidió que se quedara cerca como refuerzo. Tom accedió a regañadientes a aparcar fuera de la vista. La vieja carretera de la cantera estaba abandonada. Solo se podía acceder a ella por un único camino cubierto de nieve. A las 10 en punto, la camioneta de Michael se detuvo, con los faros atravesando la oscuridad. El jardinero salió, con aspecto aterrorizado, respirando entrecortadamente, lo que no tenía nada que ver con el frío. Lo siento, Jim. Dios, lo siento mucho. La voz de Michael se quebró. Yo nunca quise nada de esto. Dime qué está pasando. El tratamiento contra el cáncer de Carol. Michael se llevó las manos a la cara. El seguro lo rechazó todo. Debemos $89,000. Estaba desesperado. Me ofrecieron 50,000 en efectivo. Solo tenía que mirar para otro lado. A Jim se le heló la sangre. ¿Hacer la vista gorda ante qué? El cobertizo de mantenimiento. Lo utilizan para acceder a los antiguos túneles de la mina. ¿Quiénes son? No sé sus nombres. Solo que están trasladando algo. La voz de Michael se redujo a un susurro horrorizado. Creo que son personas, Jim. Niños, los he oído llorar por la noche. Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado como una sentencia de muerte. Dios mío, ¿cuánto tiempo? 2 años. Empezó justo después de la muerte de Sarah. La mente de Jim se aceleró. 2 años. La misma línea temporal. ¿Tiene algo que ver con esto la ubicación de la tumba de Sarah? Michael asintió con tristeza.
La abertura del pozo principal está a unos 6 metros de donde está enterrada. Cuando reabrieron la entrada de la mina, tuvieron que excavar cerca de su tumba para despejar el punto de acceso. Intenté detenerlos, pero Carol se estaba muriendo y yo, elegiste a tu esposa por encima de los hijos de otras personas. Sí, la confesión salió en forma de sollozo. Dios, perdóname. Sí, Jim apretó los puños. Todos sus instintos le gritaban que golpeara a ese hombre que había permitido que tal maldad floreciera bajo el lugar de descanso de su hija. Pero necesitaba información más que venganza. Tengo que informar de esto. Lo sé. Estoy listo. Solo prométeme que Carol recibirá atención médica. Por favor, me aseguraré de que así sea. Michael sacó unos papeles de su chaqueta, horarios, nombres que había oído, un mapa aproximado del sistema mental. Trasladan a los niños cada 3 semanas. El próximo traslado es en 36 horas. ¿36 horas? Jim sintió un nudo en el pecho. Tenemos que detenerlo ahora mismo. Michael asintió. Te ayudaré. Lo que necesites. Pero salva a esos niños. A Jim le temblaban las manos cuando sacó su teléfono en cuanto Michael se marchó. Tom Bradley respondió al segundo tono, con la voz pastosa por el sueño. Tom, ven a mi casa ahora mismo. Esto es real. Jim, ¿qué? Tráfico de personas, niños bajo el cementerio. Tengo pruebas. 20 minutos más tarde, Tom estaba sentado en la mesa de la cocina de Jim, mirando el mapa del sistema mental dibujado a mano por Michael. Se había puesto pálido. Esto no puede estar pasando. No en Pinewood. Lleva sucediendo 2 años. Jim extendió los horarios que Michael le había proporcionado. Trasladan a los niños cada 3 semanas, como un reloj. El próximo traslado es dentro de 36 horas. Necesitamos la intervención inmediata del FBI. Esto va mucho más allá de la jurisdicción local. No hay tiempo. Para cuando el FBI se movilice, esos niños habrán desaparecido, trasladados a otros estados o algo peor. Tom se pasó las manos por el pelo. Jim, estamos hablando de 2 policías, uno jubilado y un jardinero que ya está comprometido. Necesitamos refuerzos. Necesitamos la autoridad competente. Esos niños nos necesitan ahora. Michael había llegado unos minutos después de Tom, con aspecto de haber envejecido 10 años en la última hora. Se sentó encorvado en un rincón, con la culpa escrita en cada rasgo de su rostro. Hay 7 niños ahí abajo ahora mismo. He contado sus voces a través del conducto de ventilación. Ambos hombres se volvieron para mirarlo. La voz de Tom sonó estrangulada. ¿7? ¿Sabías que había 7 niños y no dijiste nada? Te lo estoy contando ahora. Las manos de Michael temblaban violentamente. Estoy tratando de arreglar esto. Jim caminaba de un lado a otro por la cocina, su mente barajando diferentes escenarios. Primero hacemos un reconocimiento, ver a qué nos enfrentamos y luego rescatamos a los niños. Esto es una locura. Tom se levantó. Al menos deberíamos llamar al Sheriff Davis, involucrar al departamento. Jim se detuvo. Davis había sido su compañero, su amigo, pero algo le molestaba. La forma en que Davis había descartado su preocupación tan rápidamente sin siquiera fingir investigar. Aún así, necesitaban ayuda. Está bien, llamaré a Bill, pero iremos esta noche independientemente de lo que diga. Davis respondió después de 6 tonos, aturdido e irritado. Más vale que sea importante, Jim. Bill, tengo pruebas concretas de tráfico de personas utilizando el sistema de minas bajo el cementerio de Pinewood. 7 niños están retenidos bajo tierra en este momento, y está previsto que los trasladen en 36 horas. El silencio se prolongó tanto que Jim pensó que la llamada se había cortado. Entonces Davis habló, con voz repentinamente alerta. ¿De dónde has sacado esta información? Michael Stevens está cooperando. Tiene mapas, horarios, todo. Tenemos que actuar ahora. Otra pausa. Jim, si esto es cierto, tenemos que hacerlo bien, con el procedimiento adecuado y el refuerzo adecuado. Dame 2 horas para reunir un equipo. 1 hora es todo lo que tienes. Esos niños llevan demasiado tiempo en ese agujero. No hagas ninguna tontería hasta que llegue.
Jim colgó y miró a Tom y Michael. Empezamos el reconocimiento ahora mismo. Si Davis no aparece en una hora, entramos de todos modos. Cargaron la camioneta de Jim con linternas, cuerdas, material de primeros auxilios y armas. Rex se paseaba junto a la puerta, intuyendo la acción, con todo el cuerpo tenso y preparado. El reloj marcaba las 11:30 cuando se dirigieron hacia el cementerio. La temperatura había bajado a 25 grados bajo cero. Su aliento se cristalizaba en el aire mientras se acercaban al cobertizo de mantenimiento a pie, permaneciendo en la línea de árboles. Huellas frescas en la nieve conducían al edificio. Alguien había estado allí en las últimas horas. La llave de Michael giró suavemente en el candado. En el interior, el cobertizo parecía normal a primera vista. Cortacéspedes, cortacetos, sacos de fertilizante. Pero cuando Michael retiró una lona de la pared trasera, todo cambió. Una puerta de madera reforzada con bisagras nuevas ocupaba el lugar donde antes había unas estanterías viejas. Michael la abrió y dejó al descubierto unos escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. El olor a tierra húmeda y a algo más, algo humano, subía desde abajo. Rex entró primero, poniendo en práctica inmediatamente su entrenamiento. Jim y Tom le siguieron, con las linternas iluminando la penumbra. 40 escalones más abajo, la temperatura subió ligeramente. El sistema de túneles se abrió ante ellos, sorprendentemente bien conservado, con luces eléctricas colgadas a intervalos a lo largo del techo. Siguieron el túnel principal durante 200 metros, con las botas crujiendo sobre la grava suelta. Botellas de agua fresca y colillas de cigarrillos cubrían el camino. Actividad reciente. El lenguaje corporal de Rex cambió. Su cola se puso rígida y su mirada se volvió aguda como un láser. Entonces lo oyeron, débil, pero inconfundible. Niños llorando. El corazón de Jim latía con fuerza contra sus costillas. Rex había tenido razón todo el tiempo. Se movieron más rápido, siguiendo el sonido hasta que el túnel se abrió a una cámara más grande. Una caverna natural ampliada por antiguas operaciones mineras. Las cajas apiladas contra una pared contenían suministros, sacos de dormir y calentadores portátiles agrupados en una esquina. Y acurrucados en el centro, con las muñecas atadas con bridas, estaban sentados 7 niños. La mayor, una niña de unos 14 años, levantó la vista con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Cuando vio a Rex, algo cambió en su expresión. «El perro», susurró. Jim y Tom se acercaron lentamente, con las manos a la vista. «Somos policías», dijo Jim en voz baja. «Estamos aquí para ayudar. Ahora estáis a salvo». Tom ya estaba hablando por la radio. «Aquí el ayudante Bradley. Tenemos 7 mineros en el antiguo sistema de minas bajo el cementerio de Pinewood. Repito, 7 niños encontrados con vida. Necesitamos refuerzos y asistencia médica inmediatos». Jim se arrodilló y comenzó a cortar las bridas con su navaja, con movimientos suaves a pesar de su acelerado pulso. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Emma. Emma Rogers. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Emma?» «3 días. Nos trajeron de diferentes lugares. Dijeron que mañana nos trasladarían». Su voz se quebró. «A Canadá. Ya no. Os vais a casa». Rex se movía entre los niños, con un comportamiento completamente diferente al del agresivo perro policía que había estado ladrando en la tumba. Ahora era gentil, lamía las manitas y movía lentamente la cola. La más pequeña, una niña que no debía de tener más de 6 años, se estiró para acariciarlo. «Perrito bueno», susurró. Las primeras palabras que había pronunciado. Jim estaba cortando la última brida cuando se oyeron pasos en el túnel. Varias personas se acercaban rápidamente. Voces masculinas enfadadas. «Tom, saca a estos niños ahora mismo. ¿Y tú?» «Yo los entretengo. Vete». Tom empezó a empujar a los niños hacia la entrada del túnel. Estaban débiles y se movían lentamente. Jim se colocó detrás de una pila de cajas, con el arma desenfundada. Rex estaba a su lado, gruñendo bajo. 2 hombres entraron en la cámara, barriendo con sus linternas. Uno llevaba un rifle. Se detuvieron en seco cuando vieron a Jim. «¿Quién demonios eres tú?
Policía de Pinewood, quedan arrestados. El hombre del rifle lo levantó. Jim disparó un tiro de advertencia que rebotó en el techo. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. El segundo hombre se dio la vuelta y echó a correr. El primero dudó y luego se abalanzó sobre Jim. Chocaron con fuerza. Jim tenía 58 años, todavía era fuerte, pero ya no era joven. Su oponente tenía unos 35 años, estaba en forma y era desesperado. Cayeron al suelo, intercambiando puñetazos. Las manos del hombre encontraron la garganta de Jim y la apretaron. Rex se lanzó sobre el atacante y le hincó los dientes en el antebrazo. El hombre gritó y soltó a Jim, tratando de sacudirse al perro. Jim buscó a tientas su arma y le puso las esposas al hombre mientras Rex mantenía su presa. «Buen chico, Rex, suéltalo». Más voces resonaron desde lo más profundo de la mina. Llegaban refuerzos. Jim llamó por radio a Tom. «¿A qué distancia estás?» «A mitad de las escaleras. Los niños están agotados. Ya vienen. Te ganaré tiempo». Jim apagó varias luces eléctricas, sumiendo secciones del túnel en la oscuridad. Usó su linterna de forma intermitente, creando confusión para cualquiera que intentara seguirles. Aparecieron 3 hombres más, todos armados. Jim se refugió detrás de una viga de soporte. «Policía, suelten las armas». Uno de ellos se rió. «Deberías haberte quedado jubilado, viejo». La voz le resultaba familiar, demasiado familiar. La sangre de Jim se heló. El hombre que iba al frente se puso bajo la luz y el mundo de Jim se tambaleó. El sheriff Bill Davis. El arma de Jim vaciló. «Bill». Davis parecía casi decepcionado. «Te dije que no hicieras ninguna tontería». «Jim, ¿tú diriges esto?» «¿Dirigirlo?» «Yo monté esta operación. 20 años de cuidadosa planificación». La mente de Jim daba vueltas. Su mentor, su amigo, su antiguo compañero. «¿Por qué el dinero, Jim? 10 millones de dólares al año. ¿Creías que me iba a jubilar con la pensión de sheriff?» «Son niños, seres humanos. Su mercancía, la oferta y la demanda, economía básica». El dedo de Jim apretó el gatillo. «Sarah, ¿sabías lo de Sarah?» La expresión de Davis se transformó en algo que podría haber sido arrepentimiento. «Fue con un accidente. El lugar equivocado, el momento equivocado». «¿Qué significa eso?» «Fotografió una transferencia hace 2 años. No borró las imágenes. Dijo que denunciaría lo que había visto. La verdad golpeó a Jim como un golpe físico. Tú la mataste. No quería hacerlo, pero no me dejó otra opción». Davis habló con naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. «Envenenamiento por radiación. El talio 2011 imita perfectamente la leucemia aguda. Imposible de detectar a menos que se sepa exactamente qué buscar». La visión de Jim se tiñó de rojo. Su hija, su hermosa y valiente hija asesinada. Sufrió, lo siento, pero ella no quiso entregar las pruebas. Terco como su padre, Jim levantó su arma, con todo el cuerpo temblando de rabia. «Voy a matarte. Adelante, dispárame. Tom y esos niños también morirán». Davis sacó una radio. «Unidad 3, informe». Una voz respondió entre interferencias. «Tenemos al ayudante del sheriff y a 7 mineros en la entrada del cobertizo». Davis sonrió. «Ya ves, nadie se va. Ahora, baja el arma, Jim. Esto no tiene por qué acabar mal para todos». La mente de Jim se aceleró. Tom y los niños estaban atrapados. Rex gruñó a su lado, sintiendo su angustia. Davis levantó su propia arma, apuntando al perro. «Qué pena por el pastor. Solo está haciendo lo que le enseñaron». «No». Jim empezó a avanzar. Un disparo resonó en el túnel, pero no fue el arma de Davis. Fue un disparo detrás de él. Davis gritó, tambaleándose hacia adelante. Su arma cayó al suelo con estrépito y su hombro se tiñó de rojo con la sangre. Todos se giraron. De pie en la entrada del túnel, con el rifle de caza aún levantado, estaba Martha Mitchell. «Nadie dispara al perro de mi nieto», dijo la mujer de 82 años, con voz firme a pesar de que le temblaban las manos. «Mamá». Jim apenas podía procesar lo que estaba viendo. «Te seguí, Jimmy. Sabía que algo iba mal».
Martha mantuvo el rifle apuntando a Davis, que estaba de rodillas, agarrándose el hombro. Llevo 2 años vigilando este cementerio. Su voz se hizo más fuerte. Los vi tomando fotografías de Sarah esa noche. Intenté decírtelo, Jim, pero pensaste que estaba senil. Todos lo pensaron. Jim recordó de repente. Martha había intentado decirle algo varias veces. Él descartó sus preocupaciones como confusión, como divagaciones de una anciana. Pensaste que estaba perdiendo la cabeza, continuó Martha, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Pero yo lo sabía. Sabía lo que estaban haciendo. Los hombres de Davis se quedaron paralizados, indecisos. Martha se dirigió a ellos sin apartar la mirada de Davis. Llamé al FBI de verdad hace 2 horas. Les di toda la información. Ya están aquí. Como si fuera una señal, el sonido de varios vehículos y gritos estalló desde arriba. Potentes linternas inundaron la entrada del túnel. FBI, todos al suelo ahora. Los siguientes minutos fueron un caos. Los agentes invadieron la mina, con las armas desenfundadas, gritando órdenes. La operación de Davis se derrumbó en cuestión de minutos. Sus hombres se rindieron sin resistencia, superados en número y en armas. Davis se sentó sangrando en el suelo del túnel, esposado, mirando a Jim con odio. Esto no termina conmigo. No tienes ni idea de lo grande que es esto. Entonces será mejor que empieces a hablar, dijo la agente del FBI Sarah Morrison, arrodillándose a su lado, porque te espera cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jim enfundó su arma y se tambaleó hacia su madre. Martha había bajado el rifle y sus manos finalmente mostraban el temblor que había estado reprimiendo. Él la rodeó con sus brazos por sus frágiles hombros. Mamá, lo siento mucho. Debería haberte creído. Intenté salvarla, Jimmy. Martha sollozó contra su pecho. Intenté decírselo a alguien, a cualquiera, pero nadie escuchaba a una anciana. Lo sé, mamá. Dios, sé que lo intentaste. Tom apareció en la entrada del túnel con los 7 niños envueltos en mantas de emergencia. Los paramédicos ya los estaban examinando. Se estaba avisando a los padres. Las ambulancias estaban alineadas fuera. Jim miró la tumba de Sarah, visible a través de la puerta del cobertizo. Rex estaba sentado a su lado. Ahora tranquilo. Misión cumplida. Ella nos trajo aquí, susurró Jim. Sarah nos llevó hasta ellos. Martha le apretó la mano. Ella sigue cuidando de la gente. Incluso ahora, el FBI acordonó la escena con precisión militar. En una hora, 12 personas estaban detenidas, entre ellas el sheriff Bill Davis y 3 de sus ayudantes. La corrupción era más profunda de lo que nadie había imaginado. Sus tentáculos llegaban hasta el departamento que Jim había dirigido con orgullo. Las ambulancias se alineaban en la estrecha entrada del cementerio, con sus luces rojas y azules pintando la nieve de colores alternos. Los paramédicos envolvieron a los 7 niños en mantas térmicas, comprobaron sus signos vitales y les ofrecieron agua y galletas. Los niños estaban deshidratados y agotados, pero milagrosamente ilesos físicamente. El daño psicológico tardaría años en curarse. Las furgonetas de los medios de comunicación ya habían comenzado a llegar, con sus antenas parabólicas extendidas hacia el cielo como flores metálicas en busca del sol. Tanto los periodistas de la pequeña ciudad como los corresponsales de las principales cadenas se apresuraron a colocar sus cámaras, tratando de capturar la noticia más importante que había sacudido Montana en décadas. La agente del FBI Sarah Morrison se acercó a Jim mientras él observaba el caos organizado. Tenía 42 años, unos ojos agudos que no se perdían nada y una voz que inspiraba respeto sin necesidad de levantar el tono. Jefe Mitchell, necesitamos su declaración. Jim asintió aturdido. Sentía las piernas débiles y su mente luchaba por procesar todo lo sucedido. Esos niños están a salvo gracias a usted, porque confió en su instinto y no se rindió. Confié en mi perro. Morrison sonrió levemente. A veces es lo mismo. Las escenas del reencuentro perseguirían a Jim por el resto de su vida, pero de la mejor manera posible. Grace Henderson llegó primero, una madre soltera que tenía 3 trabajos para mantener a su hija Emma.
Llegó corriendo por el suelo helado, con el delantal de camarera todavía atado a la cintura, ya que había salido corriendo del trabajo en cuanto recibió la llamada. Emma. El grito se le escapó de la garganta. Emma, de 14 años, con la cara manchada de suciedad y los ojos angustiados, corrió a los brazos de su madre. Ambas se derrumbaron juntas sobre la nieve. Grace sollozaba incontrolablemente, pasando las manos por la cara, los brazos y los hombros de su hija, comprobando que era real, que estaba entera. Lo siento, mamá, lo siento mucho. Emma también lloraba. No te atrevas a pedir perdón. No te atrevas, estás en casa, eso es lo único que importa. Escenas similares se repitieron a medida que llegaban las familias. El padre de Tommy Walsh, un veterano de Vietnam, llegó en una vieja camioneta. Caminó lentamente hacia su hijo, luego cayó de rodillas y abrazó al niño de 12 años contra su pecho. Los hombros del hombre temblaban con sollozos silenciosos. No podía hablar, solo abrazarlo. Los padres de Lily Henderson, ambos profesores de primaria, llegaron juntos, agarrándose de las manos como si fueran un salvavidas. Cuando vieron a su hija, corrieron hacia ella. Los tres formaron un estrecho círculo de brazos y lágrimas y susurraron agradecimientos a Dios. Jim lo observó todo, con la garganta apretada y los ojos ardientes. Llevaba 35 años como policía y nunca había sentido nada parecido. Tom Bradley estaba a su lado, igualmente abrumado. Jim, dijo Tom en voz baja, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Encontraron a otros 3 niños en los túneles inferiores, de un grupo anterior. Llevaban allí 2 semanas. Jim cerró los ojos. Dios mío. Y hay pruebas de que hay más. Muchos más. Esto lleva sucediendo años. La magnitud del asunto amenazaba con aplastarlo. ¿Cuántos niños habían pasado por esos túneles mientras él estaba perdido en su propio dolor? ¿Cuántos podrían haberse salvado si hubiera escuchado a su madre antes? El sheriff Davis se lo llevaban esposado, con el hombro vendado donde le había alcanzado la bala de Martha. Al pasar junto a Jim, le escupió a los pies. Lo has arruinado todo, maldito santurrón. La voz de Jim sonó tranquila, fría. No soy yo quien está esposado, Bill. Esto es más grande que yo. ¿Crees que soy el jefe? Eres ingenuo, Jim. Siempre lo has sido. El agente Morrison se interpuso entre ellos. Los encontraremos a todos, Sheriff, empezando por ti. Michael Stevens estaba sentado en la parte trasera de otro vehículo del FBI, también esposado, pero cooperando. Su esposa, Carol, había sido traída del hospital, todavía conectada a un gotero, e insistió en estar allí. Miró a su marido a través de la ventana, con el rostro retorcido por la angustia. Jim se acercó a ella lentamente. Señora Stevens. Carol se estremeció. No lo sabía, juro que no sabía lo que estaba haciendo. Le creo. Esos niños por nuestra culpa, por culpa de gente malvada, no por su culpa. La voz de Jim se suavizó. Me aseguraré de que reciba su tratamiento contra el cáncer. Pro uno. Conozco a gente. Los ojos de Carol se llenaron de lágrimas. ¿Por qué haría eso? Porque usted es inocente y porque Michael tomó decisiones terribles por lo que él creía que eran las razones correctas. Jim miró hacia el vehículo del FBI. Eso justifica lo que hizo, pero entiendo por qué lo hizo. No merezco tu amabilidad. Ninguno de nosotros merece ni la mitad de lo que nos pasa, sea bueno o malo. Solo hacemos lo mejor que podemos con ello. La agente Morrison tocó el brazo de Jim. Jefe, hay algo que tiene que ver. Lo llevó a una tienda de pruebas instalada cerca del cobertizo de mantenimiento. Sobre una mesa había objetos recuperados de la cámara más profunda de la mina, todos etiquetados y catalogados. La expresión de Morrison era cuidadosamente neutra. Esto se encontró en el nivel más bajo. Colocó una mochila rosa sobre la mesa, gastada, sucia, con el nombre Sarah Mitchell, escrito con rotulador permanente en el bolsillo delantero. A Jim le temblaban las rodillas. Tom lo sujetó y lo mantuvo erguido. Es de Sarah. Lo llevaba el día que enfermó. Pensábamos que se había perdido. Hay más dentro. Morrison abrió la mochila con las manos enguantadas. Sacó el contenido uno por uno. El teléfono de Sarah, sin batería,
pero intacto. El diario de Sarah, dañado por el agua, pero legible. Una memoria USB con pruebas escritas con la cuidadosa letra de Sarah, fotografías impresas que mostraban al Sheriff Davis, otros hombres y niños siendo subidos a vehículos. Las manos de Jim temblaban mientras tocaba cada objeto. Ella lo documentó todo. Mi valiente niña lo documentó todo. Jefa, hay un video en el USB. Debería sentarse antes de verlo. Enséñemelo. Morrison preparó un ordenador portátil y conectó la memoria. El archivo de video tenía una fecha de 2 semanas antes de la hospitalización de Sarah. Hizo clic en reproducir. La cara de Sarah llenaba la pantalla. Estaba sentada en su dormitorio, con Rex tumbado a su lado en la cama, con una expresión seria para sus 16 años. Papá, si estás viendo esto, me ha pasado algo. Jim no podía respirar. Ver a su hija viva de nuevo, oír su voz, era demasiado y a la vez insuficiente. Hace 3 semanas vi algo que no debía ver. Tengo fotos, pruebas. El Sheriff Davis se enteró. Me amenazó. Dijo que si se lo contaba a alguien, te haría daño a ti y a la abuela. La voz de Sarah se quebró ligeramente, pero se recompuso. Voy a esconder esta mochila en la antigua mina. Investigué el sistema de túneles. Si me pongo enferma, si me pasa algo, por favor, busca allí. Papá, no soy tan valiente como tú. Tengo miedo, pero no puedo dejar que hagan daño a otros niños. Las lágrimas rodaban por el rostro de Sarah en la pantalla. Por favor, perdóname si lo he estropeado todo. Te quiero mucho. Cuida de Rex, es especial, papá. Lo he entrenado para esto. Sabe cómo encontrar cosas bajo tierra. Confía en él. El video terminaba con Sarah inclinándose para besar la cabeza de Rex, esbozando una sonrisa triste antes de que la pantalla se quedara en negro. Jim se derrumbó. Su cuerpo simplemente se rindió. El dolor, la culpa y la rabia lo abrumaban por completo. Tom y el agente Morrison lo sujetaron y lo sentaron en una silla. Los sollozos brotaban de su pecho, sonidos animales de pura angustia. Ella lo sabía. Sabía que la matarían. Martha apareció en la entrada de la tienda. Lo había oído todo. Tenía el rostro bañado en lágrimas. Ella te estaba protegiendo, Jimmy. Y yo la dejé morir pensando que no lo sabía, pensando que no lo entendía. Ambos le fallamos. Martha se arrodilló junto a su hijo a pesar de sus rodillas artríticas. Pero mira a tu alrededor, Jimmy. Mira. Jim levantó la cabeza. A través de sus lágrimas, vio familias reunidas, niños a salvo, padres completos de nuevo. Ella ganó, susurró Martha. Nuestra Sarah ganó. Incluso después de morir, los salvó. La voz del agente Morrison estaba cargada de emoción. Jefe, su hija fue increíblemente valiente. Esta prueba, junto con lo que hemos encontrado esta noche, desmantelará toda la red. ¿Qué tamaño tiene? Morrison dudó. Hemos identificado operaciones en 4 estados, todas relacionadas con la organización de Davis. Calculamos que son más de 200 niños en 10 años. 200. Jim sintió un vuelco en el estómago. Se agarró al borde de la mesa para mantenerse en pie. Gracias a la documentación de Sarah, podemos acabar con todo. Tenemos nombres, fechas, ubicaciones. Ella nos dio todo lo que necesitábamos. Jim extendió la mano para tocar la foto de Sarah que yacía sobre la mesa, en la que su hija sonreía a la cámara, sin saber que esa foto le costaría la vida. Lo hiciste muy bien, pequeña, susurró. Lo hiciste muy bien. Fuera de la tienda, los niños se habían reunido alrededor de Rex. A pesar de su trauma, reían, un sonido que Jim pensó que nunca volvería a oír. El pastor alemán yacía de lado en la nieve, paciente y gentil, mientras Sophie Martínez, de 7 años, montaba en su lomo como si fuera un pony. Emma Rogers observaba con una pequeña sonrisa, la primera que Jim había visto en su rostro. Se acercó lentamente, sin querer entrometerse. «Tu perro es increíble», dijo Emma. «¿Cómo sabía que estábamos ahí abajo?» Los pastores alemanes pueden oler a las personas vivas bajo tierra. Está entrenado para el rescate en terremotos. No, me refiero a cómo sabía que tenía que seguir ladrando durante semanas. Todos pensaban que estabas loca.
Jim miró a Rex, que le devolvió la mirada con esos inteligentes ojos marrones. No se rindió. Incluso cuando todos pensaban que se equivocaba, como Sarah, que no se rindió. La perspicacia de Emma era sorprendente. El sheriff Davis nos dijo que Sarah tenía pruebas. Por eso tenía que morir. Dijo que nadie las encontraría jamás. Su joven voz se endureció. Pero tu perro nos encontró, y tú encontraste sus pruebas. Sarah debe estar muy orgullosa de vosotros dos. Jim no podía hablar. Simplemente asintió con la cabeza, con la garganta demasiado apretada para articular palabra. Emma se adelantó y lo abrazó. Esta valiente chica de 14 años que había mantenido unidos a 6 niños más pequeños en la oscuridad. Gracias por no rendirte tampoco, le susurró. Una hora más tarde, llegaron los medios de comunicación. Los periodistas gritaban preguntas y las cámaras disparaban sus flashes. Uno de ellos encontró a Jim de pie junto a su camioneta. Jefe Mitchell, usted es un héroe. Jim negó con la cabeza con firmeza. No lo soy. Rex es el perro. Ese perro ladró durante 3 semanas seguidas. Nadie le escuchó. Nadie le creyó. Ni siquiera yo al principio. La voz de Jim se hizo más fuerte. Él sabía que algo iba mal. Su instinto nunca fallaba. Debería haber confiado en él antes. Así que está diciendo que el perro salvó a estos niños. Estoy diciendo que nunca se rindió con ellos ni conmigo. Esa noche, la foto de Rex apareció en todos los principales canales de noticias. Un héroe canino salva a 10 niños de una red de tráfico clandestino. Las llamadas telefónicas comenzaron de inmediato. Solicitudes de los medios de comunicación, ofertas para escribir libros, ofertas para hacer películas. Jim las ignoró todas. Se sentó en su sala de estar con Rex a su lado en el sofá, viendo la cobertura con un agotamiento entumecido. El pastor alemán se recostó contra él, cansado pero contento, moviendo la cola lentamente de vez en cuando. Eres famoso, chico. Rex solo suspiró y cerró los ojos. A la mañana siguiente, Jim visitó a Michael Stevens en la zona de detención del FBI. En contra del consejo de todos, en contra de su propio criterio, fue de todos modos. Michael estaba sentado encorvado en un banco de metal, con las manos aún esposadas, incapaz de mirar a Jim a los ojos. No merezco tu visita. No, no la mereces, pero vine de todos modos. Carol no quiere verme. No la culpo. Es tu esposa. Está asustada y confundida, pero aún te ama. Jim se sentó frente a él. Lo destruiste todo por nada. Lo sé. La voz de Michael se quebró. Las pesadillas de esos niños son culpa mía. Sí, lo son. Jim no le ofreció ningún consuelo, solo una honestidad brutal. Pensaba que estaba salvando a Carol. Solo estaba matando mi alma. Los fiscales quieren acusarte de cómplice de tráfico y secuestro. Te enfrentas a 20 años. Michael asintió. Lo entiendo, pero voy a testificar que cooperaste, que ayudaste a salvar a esos niños, que te volviste contra Davis cuando era necesario. Michael levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué harías eso? Porque hace 20 años nos llevaste a Helen y a mí al hospital en medio de una tormenta de nieve cuando nació Sarah. Arriesgaste tu vida por mi familia. Michael empezó a llorar. Eso fue diferente. Entonces era un buen hombre. Puedes volver a hacerlo. Empieza por afrontar lo que has hecho. Jim se levantó para marcharse. Carol está recibiendo tratamiento. Gratuito. Lo organicé yo, y no por ti, sino por ella y por el hombre que solía ser. No merezco el perdón. Ninguno de nosotros lo merece, dijo Jim en voz baja. Pero a veces lo obtenemos de todos modos. 3 días después del rescate, Martha llamó a Jim y le pidió visitarlo. Su voz por teléfono sonaba frágil, envejecida de una manera que no había tenido antes. Jim preparó té, como solía hacerlo su padre, fuerte y con miel, y se sentaron en la sala de estar donde él había crecido, donde Sarah había jugado de niña. Jimmy, tengo que contártelo todo. Las manos de Martha temblaban alrededor de la taza. Sobre aquella noche. ¿Qué noche, mamá? La noche antes de que Sarah enfermara. Jim dejó el té sobre la mesa, con todo el cuerpo tenso. Continúa. Martha cerró los ojos, recomponiéndose.
Pasaba por delante del cementerio alrededor de las 9 de la noche. Era el 14 de agosto, hace 2 años. Vi la bicicleta de Sarah apoyada contra la verja. Ya sabes, la rosa con la cesta. Jim recordó que se la había comprado por su 13 punto o cumpleaños. Me preocupé. ¿Por qué estaría Sarah en el cementerio después de que oscureciera? Aparqué y fui a buscarla. La voz de Martha se redujo a un susurro. La encontré escondida detrás del monumento de la familia Morrison. Tenía su cámara. Estaba tomando fotos de unos hombres que cargaban cajas en una furgoneta. Jim sintió un nudo en el pecho. Podía imaginarlo. Su valiente y temeraria hija documentando sola la escena de un crimen. La llamé. Se asustó mucho cuando me vio. Me dijo que tenía que irme inmediatamente. Pero yo también vi a los hombres. Y Jimmy reconocí a uno de ellos. Era el Sheriff Davis. El nombre golpeó a Jim como un golpe físico, aunque ya lo sabía. Escuchar a su madre decirlo lo hizo real de una manera diferente. Sarah y yo intentamos escabullirnos, pero oímos pasos que nos seguían. Corrimos hacia mi coche. Davis apareció en la ventanilla del conductor antes de que pudiera arrancar el motor. Golpeó el cristal con su pistola. Las manos de Martha temblaban aún más. Jim se acercó y las cogió. Le preguntó qué estábamos haciendo. Le dije que solo estaba recogiendo a mi nieta. Vio la cámara de Sarah y preguntó qué había en ella. Sarah fue muy rápida. Jimmy. Le mostró las fotos que había tomado antes de las lápidas y le dijo que eran para un proyecto escolar sobre la historia local. Ya había borrado las fotos incriminatorias y las había subido a una cuenta en la nube. El orgullo y el dolor se agolpaban en el pecho de Jim, su brillante y valiente hija. Davis nos dejó marchar. Sarah me hizo prometer que no te lo contaría. Dijo que te preocuparías, que intentarías enfrentarte a ellos y saldrías herido. Dijo que primero necesitaba más pruebas. Y yo, Martha, me derrumbé. Guardé su secreto. El mayor error de mi vida. Mamá. 2 semanas después, se desmayó en el colegio. Dijeron que era leucemia. Ocurrió tan rápido que los médicos no lo entendían. Y yo sabía, de alguna manera sabía que le habían hecho algo. Pero cuando intenté contárselo a la gente, me dijeron que estaba confundida, que el dolor me hacía imaginar cosas. Las lágrimas corrían por el rostro curtido de Martha. Debería habértelo contado aquella noche. Debería haber acudido a la policía estatal, al FBI, a cualquiera. En lugar de eso, dejé que el miedo ganara. Y mi silencio mató a mi nieta. Davis la mató, no tú. Podría haberlo evitado. Intentaste protegernos a los dos. Sarah te pidió que guardaras su secreto. Martha negó con la cabeza. Después de su muerte, empecé a ver cosas en el cementerio. Coches a altas horas de la noche, hombres extraños. Pero cuando se lo conté a la gente, me daban palmaditas en la mano y me decían que estaba senil. Pensaste que estaba perdiendo la cabeza. La culpa se apoderó de Jim. Todas esas veces que su madre había intentado decirle que algo iba mal y él había descartado sus preocupaciones. Todos esos meses que ella había llevado sola esa carga, pensando que nadie la creía. Lo siento mucho, mamá. Debería haberte escuchado. Los dos le fallamos, Jimmy. Se quedaron sentados en silencio, dos personas ahogadas por la culpa y el dolor. Finalmente, Jim habló. Pero no les fallamos a esos 10 niños. Martha asintió lentamente. Esa es la única razón por la que aún puedo vivir conmigo misma. Más tarde esa noche, Jim sacó el diario de Sarah de la caja de pruebas que el agente Morrison le había devuelto. Llamó a Martha para que se acercara. ¿Eres lo suficientemente fuerte para leer esto conmigo? Necesito saber por lo que pasó. Leyeron juntos a la luz de la lámpara. La letra de Sarah se volvía más temblorosa a medida que avanzaban las entradas. La primera entrada después del incidente del cementerio tenía fecha del 16 de agosto. Sarah escribió sobre haber visto algo terrible, sobre haber reconocido al Sheriff F. Davis, sobre sentirse asustada pero decidida a hacer lo correcto. Mencionó a Rex. No deja de mirarme como si supiera que algo va mal. Una entrada del 30 de agosto describía a un hombre que la seguía hasta la escuela. La paranoia se había apoderado de ella. Escribió sobre esconder la memoria USB y la mochila por si pasaba algo. Tenía un mensaje para Rex. Si desaparezco, no pasa nada, papá.
Cuida de él. El 10 de septiembre, el día en que se derrumbó, la letra de Sarah era inestable. No me encuentro bien. Me duele la cabeza. Estoy vomitando. Quizás solo sea estrés. El sheriff Davis ha llamado hoy. Dice que deberíamos hablar. No le he contestado. Tengo miedo. 15 de septiembre, desde su cama del hospital, el diagnóstico de leucemia. Los médicos no lo entienden. Ha sido muy rápido. Papá está destrozado. Quiero contarle lo del cementerio, pero se culpará a sí mismo. Quizá este sea mi castigo por guardar secretos. Jim tuvo que dejar de leer. El dolor era demasiado intenso. La mano de Martha encontró la suya. 20 de octubre, un mes antes de morir. No voy a sobrevivir, lo sé. Rex no se ha separado de mi cama en 3 días. Él también lo sabe. Papá lo necesita más que yo. Papá, si encuentras esto, te quiero. Lo siento. Las pruebas están en la mina. Rex te las enseñará. La última entrada fue el 14 de noviembre, el día antes de morir. La letra era apenas legible, temblorosa y débil. No puedo sostener el bolígrafo mucho más tiempo. Papá acaba de salir a por café. La abuela está aquí. Dile a papá que no fui valiente. Solo intentaba ser como él. Rex, buen chico. Cuida de papá. Muéstrale que el amor nunca muere. Siempre estaré vigilando. Jim cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Los sollozos sacudían todo su cuerpo. Martha abrazó a su hijo, y ambos se derrumbaron bajo el peso de lo que Sarah había soportado sola. Tenía 16 años, solo 16 años. Era valiente, Jimmy. Más valiente que nosotros dos. A la semana siguiente, Jim celebró un funeral en el cementerio para revelar la verdad a la comunidad. Asistieron casi 300 personas. Cuando explicó que Sarah no había muerto por causas naturales, sino que había sido asesinada por intentar desenmascarar una red de tráfico, un grito ahogado colectivo recorrió la multitud como una ola. La lápida de Sarah recibió una nueva placa que Jim había encargado. Sarah Elizabeth Mitchell, 2007-2023, querida hija y nieta, dio su vida para salvar a otros. El amor nunca muere. La atención de los medios se volvió abrumadora. Los periodistas acamparon frente a la casa de Jim. Los programas de noticias nacionales querían entrevistas. Los realizadores de documentales llamaron con ofertas. El dolor privado de Jim se convirtió en propiedad pública, diseccionado y discutido por extraños. Empezó a tener pesadillas sobre abrir la mochila de Sarah, sobre ver su video una y otra vez, sobre todos los momentos en los que podría haberla salvado si la hubiera escuchado. Su terapeuta lo llamó trastorno de estrés postraumático. Jim lo llamó justicia demasiado tardía. Martha también lo pasó mal. A sus 82 años, el trauma de disparar a un hombre, incluso a un hombre como Davis, le pesaba mucho. Asistió a sesiones de terapia en el centro comunitario y se unió a un grupo de apoyo para familias afectadas por el tráfico de personas. Grace Henderson, la madre de Emma, se convirtió en una visitante habitual. Traía la cena, se sentaba con Martha y simplemente hablaban. Una noche, Martha se derrumbó. No pude salvar a la mía. Grace le tomó la mano. Pero tú ayudaste a salvar al mío. Eso lo es todo. El costo financiero era abrumador. Los ahorros de Jim se habían agotado con los gastos de la investigación y los días que faltaba al trabajo de seguridad a tiempo parcial que había aceptado después de jubilarse. El pago de la hipoteca se avecinaba. Llevaba 2 meses de retraso. Entonces, la comunidad organizó una recaudación de fondos. En una semana, habían recaudado $40,000, suficientes para pagar la deuda del funeral de Sarah y la hipoteca de Jim. Cuando Jim intentó rechazarlo, el organizador, un profesor de la antigua escuela de Sarah, no quiso saber nada. Jefe Mitchell, usted nos devolvió a nuestros hijos. Déjenos darle esto. Tom Bradley recibió una condecoración y un ascenso a subjefe. Intentó atribuirle todo el mérito a Jim. Solo seguí su ejemplo. Usted creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Eso lo es todo. Michael Stevens recibió una sentencia de 3 años con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses debido a su cooperación.
El tratamiento contra el cáncer de Carol fue financiado por una donación anónima de las familias rescatadas, un acto de misericordia que dejó a Jim conmovido. Las familias tenían todo el derecho a odiar a Michael. Sin embargo, eligieron la misericordia. El sheriff Davis fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por 47 cargos de tráfico, secuestro, conspiración para cometer asesinato y corrupción. En su sentencia no mostró ningún remordimiento. Jim asistió todos los días al juicio, obligándose a escuchar cada detalle de lo que Sarah había soportado, cómo la radiación había destruido lentamente su cuerpo mientras luchaba por proteger las pruebas. Las últimas palabras del juez resonaron en la mente de Jim. El valor de Sarah Mitchell resonará a lo largo de la historia. Gracias a ella, cientos de niños se librarán de este destino. Jim lloró en la sala del tribunal con profundos y desgarradores sollozos que había reprimido durante 2 años. Tom se sentó a su lado, con una mano en su hombro, dejándole desahogarse. Esa noche, Jim hizo su propio balance. ¿Qué le había costado? A su hija, su inocencia, 2 años de aislamiento, su relación con su madre, su fe en las personas en las que había confiado. ¿Qué había ganado? 10 niños a salvo en casa, 200 más protegidos, una red destruida. La verdad revelada. Miró la foto de Sarah en la repisa de la chimenea. Aún así, no ha valido la pena, pequeña. Nada vale la pena perderte. Pero al menos ahora tiene sentido. 6 meses después del rescate, la primavera finalmente llegó a Montana. La nieve se derritió, revelando la hierba marrón que pronto se volvería verde. Los crocos salieron de la tierra descongelada en el patio trasero de Jim, morados y amarillos contra el suelo oscuro. La vida regresaba después de la muerte del invierno. Rex llevaba 3 días seguidos cavando en una esquina del jardín. No era su habitual cavar juguetón, sino una excavación concentrada y decidida. Jim finalmente fue a investigar. ¿Qué buscas, chico? Rex no se detuvo. Sus poderosas patas arrojaban tierra detrás de él, con el hocico pegado al suelo. Jim cogió una pala y le ayudó a cavar. A medio metro de profundidad, la pala golpeó algo metálico. Una pequeña caja oxidada, pero sellada con cera para proteger su contenido. A Jim le temblaban las manos mientras la abría. Dentro, envuelta en plástico, había una carta con la letra de Sarah fechada 2 días antes de que ella se desmayara. Para papá y Rex, decía el sobre. Jim se sentó en el suelo frío y lo abrió con dedos temblorosos. Rex se sentó a su lado, con la cabeza apoyada en la rodilla de Jim. Las palabras de Sarah lo explicaban todo. Esa caja era su plan de respaldo. Había enterrado copias de las fotos, listas de nombres y fechas por si las pruebas de la mina eran descubiertas por las personas equivocadas. Pero la carta en sí contenía la revelación que destrozó y sanó a Jim al mismo tiempo. Sarah escribió que sabía que podía morir. Había hecho las paces con ello. Si mi vida salva a otros, es suficiente. Agradeció a Jim por ser el mejor padre. Agradeció a Martha por creer en ella. Pero la sección dirigida a Rex lo cambió todo. No eres solo un perro, eres mi guardián, había escrito. Le pedí a papá que te adoptara para este propósito. Te entrené para detectar espacios subterráneos. Te enseñé a buscar y rescatar porque sabía que si me pasaba algo, las pruebas quedarían ocultas. Rex, si estás escuchando esto y papá se lo lee a los perros, sé que estás ahí. Encuentra la mina. Ladra. No pares. Haz que papá escuche. Las últimas palabras se difuminaron entre las lágrimas de Jim. Papá, cuando estés triste, recuerda que el amor no termina, se transforma. Estoy en cada amanecer, en cada flor, en cada movimiento de la cola de Rex. Nunca nos vamos del todo. Jim lo entendió entonces. Sarah lo había planeado todo. Había entrenado a Rex específicamente para encontrar la mina. Había enterrado la mochila deliberadamente donde Rex pudiera encontrarla bajo tierra. Incluso le había preguntado a Martha dónde quería ser enterrada, eligiendo un lugar cerca de la entrada de la mina, una petición que en ese momento había parecido aleatoria. Su hija no solo había dejado pruebas de que había orquestado su propia investigación póstuma. Era un genio, susurró Jim,
mirando a Rex. Y tú lo sabías. Todo este tiempo sabías lo que ella quería. Rex movió lentamente la cola. Misión cumplida. 2 días después, la agente del FBI Morrison visitó a Jim con novedades. Extendió los archivos sobre la mesa de la cocina de Jim, con expresión grave. Jefe, tengo que mostrarle lo que han revelado las pruebas de Sarah. El alcance era asombroso. La operación de Davis estaba conectada con 12 estados, no 4. Se había rescatado a más de 400 niños de diversos lugares. La red llevaba 15 años en funcionamiento y generaba $47 millones al año. La documentación de Sarah había identificado a 32 traficantes. 23 estaban ahora bajo custodia. Sin las fotos y las notas de Sarah, nunca habríamos encontrado a los demás, dijo Morrison. Nos dio el plano completo de la operación. El sistema de túneles conectaba 6 cementerios de Montana. Pinewood era el centro neurálgico. Sarah había descubierto la conexión con los cementerios antes que cualquier investigador entrenado. La estamos recomendando para la medalla presidencial del ciudadano, continuó Morrison. Y hay más. El Congreso está acelerando la aprobación de una nueva ley. La ley de Sarah exige la vigilancia de los cementerios en los corredores de alto tráfico y la denuncia obligatoria de actividades inusuales. Morrison sacó otro expediente. Las unidades caninas de todo el país están aprendiendo los métodos de entrenamiento de Rex. Las técnicas que Sarah utilizó para entrenarlo en la detección subterránea se están replicando en todo el país. Tu perro va a salvar a miles de niños más. Jim sintió orgullo y dolor a partes iguales. ¿Sabes exactamente cómo la mataron? Morrison dudó. ¿Estás seguro de que quieres los detalles? Necesito saberlo. Talio 2011, un isótopo radiactivo. Lo pusieron en su botella de agua en la escuela. Imita perfectamente los síntomas de la leucemia. Anemia, hemorragias, fallo del sistema inmunológico. Indetectable sin saber específicamente cómo detectarlo. Sufrió. La honestidad de Morrison era brutal, pero amable. Sí, la intoxicación por radiación es extremadamente dolorosa. Pero, jefe, nunca le dijo a Davis dónde estaba la prueba. La protegió hasta el final. Incluso cuando sabía que se estaba muriendo, guardó el secreto. Eso no es solo valiente, es extraordinario. Jim tuvo que sentarse. Conocer los detalles lo hizo real de una manera que antes no lo era. Su hija había sido envenenada, había soportado semanas de agonía y nunca se había quebrado. Ahora era más fuerte que cualquier agente entrenado con el que haya trabajado, añadió Morrison en voz baja. Es una heroína, jefe. A la semana siguiente, Jim visitó a Michael Stevens en el centro de mínima seguridad donde cumplía su condena. Segundo año de 3, Michael parecía más viejo, más delgado, agotado por la culpa y el aislamiento. No tenías por qué venir, dijo Michael, sorprendido de ver a Jim en la zona de visitas. Carol me lo pidió. Dijo que no aceptaría sus visitas. El rostro de Michael se descompuso. No merezco su perdón. Quizá no, pero ella te lo concede de todos modos. Jim se inclinó hacia adelante. Ella venció al cáncer. ¿Lo sabías? Michael negó con la cabeza. Las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Cómo? El tratamiento funcionó. Lleva 4 meses en remisión. Gracias al dinero que recaudaste. Porque las personas son capaces de ser compasivas. La voz de Jim era suave pero firme. Ella quiere que sepas que todavía te quiere. ¿Cómo puede hacerlo después de lo que hice? Porque el amor no sigue la lógica. Tomaste decisiones terribles, pero también ayudaste a salvar a esos niños cuando era necesario. 7 niños están vivos porque finalmente dijiste la verdad. ¿Eso equilibra la balanza? No, nada equilibra esa balanza, pero es un comienzo. Jim hizo una pausa, observando cómo Michael luchaba con sus emociones. Te perdono, Michael. Michael lo miró, atónito. ¿Qué? Te perdono, no porque te lo merezcas, porque necesito dejar atrás el odio. Me te estaba consumiendo. Sarah no querría eso. Siento mucho lo de Sarah. Lo sé y te creo. Jim se levantó para marcharse, pero se volvió.
Cuando salgas dentro de un año, Carol quiere que vuelvas a casa. Un nuevo comienzo. Pero tendrás que vivir cada día con lo que has hecho. Veo sus caras cada noche. Las de esos niños. Bien, no lo olvides, pero tampoco dejes que eso te destruya. Úsalo. Haz voluntariado. Ayuda a los demás. Haz que el resto de tu vida tenga sentido. Todo el mundo merece una segunda oportunidad para ser bueno. Michael agarró la mano de Jim al otro lado de la mesa. No la desperdiciaré. Lo prometo. Asegúrate de que no lo hagas. Mientras Jim caminaba de vuelta a su camioneta, se sintió más ligero de lo que se había sentido en meses. El perdón no había sido para Michael. Había sido para él mismo. Dejar ir la ira, los ¿qué pasaría si? La culpa aplastante. Sarah solía decir, todo el mundo merece una segunda oportunidad para ser bueno. Miró al cielo primaveral, con nubes flotando sobre el azul. Lo estoy intentando, pequeña. Estoy intentando ser lo suficientemente bueno por lo que hiciste. Rex esperaba en la camioneta, paciente y tranquilo. El pastor alemán que nunca se había rendido, que había sabido la verdad cuando ningún humano quería escuchar. Jim le rascó detrás de las orejas. Nos salvaste a todos, amigo, en más de un sentido. Rex golpeó el asiento con la cola, simplemente haciendo su trabajo, simplemente cumpliendo la promesa de Sarah. Un año después del rescate, Sarah habría cumplido 18 años. Jim organizó lo que él llamó una celebración de la vida en lugar de un funeral, un picnic primaveral en el cementerio con los 10 niños rescatados y sus familias. El día amaneció soleado y cálido. El cementerio se transformó con las flores que las familias habían plantado alrededor de la tumba de Sarah. Las margaritas amarillas, sus favoritas, formaban un círculo brillante. Emma Rogers, ahora de 15 años, pronunció un breve discurso para agradecer a Sarah, una chica a la que nunca había conocido, pero a la que le debía la vida. Los demás niños colocaron tarjetas hechas a mano en la lápida, cada una expresando gratitud con crayones y rotuladores. Sophie Martínez, ahora de 7 años, leyó un poema que había escrito sobre el ángel que nos salvó. Su pequeña voz se extendió por toda la reunión. Ella nos dio su mañana para que nosotros pudiéramos tener la nuestra. Rex yacía tranquilamente junto a la tumba, sin ladrar, con su misión finalmente cumplida. Los niños se turnaban para acariciarlo, llevarle golosinas y llamarlo héroe. Martha estaba sentada rodeada de lo que ella llamaba sus nietos adoptivos, más sana y llena de vida de lo que Jim la había visto en años. Grace Henderson se había encargado de organizar la comida. Sándwiches, fruta, galletas caseras. Todos comieron juntos sobre mantas extendidas sobre la hierba. Era vida y risas en un lugar destinado al silencio y al dolor. Jim pensó que a Sarah le habría encantado. Después del picnic, Jim hizo un anuncio. Llevaba meses trabajando en algo y ahora estaba listo. La casa de Sarah se convertiría en una organización sin ánimo de lucro que apoyaría a los supervivientes del tráfico de personas y financiaría investigaciones. La junta directiva estaba formada por Jim como fundador, Martha como tesorera, Grace, Tom y Emma. Rex sería la mascota oficial y el perro de terapia para los niños traumatizados. La financiación procedía del contrato editorial de Jim, unas memorias sobre la investigación, además de donaciones de todo el país. La primera subvención, de $100,000, se destinaría a crear el programa heredero de Rex, que consistía en adiestrar a 100 perros en técnicas de detección subterránea. Mi hija encontró su propósito a los 16 años, dijo Jim a las familias reunidas. A mí me llevó 59 años encontrar el mío. Más vale tarde que nunca, dijo Martha apretándole la mano. Tengo 83 años y por fin también estoy viviendo mi propósito. Comenzaron a celebrar cenas semanales juntos, madre e hijo, cocinando los platos favoritos de Sarah y compartiendo recuerdos sin lágrimas. Las heridas no habían sanado. Nunca lo harían, pero se habían transformado en algo soportable, incluso significativo. A la mañana siguiente, Jim llegó al cementerio a las 6:00 m. Su antigua rutina se había restablecido, pero había cambiado.
Ya no llevaba el traje negro. En su lugar, venía con vaqueros y una camisa de franela, con una sonrisa en su rostro curtido. Rex trotaba a su lado, moviendo la cola. Jim se arrodilló ante la tumba de Sarah y le habló como siempre, pero ahora las palabras eran diferentes. Hola pequeña, lo conseguimos. Tu plan funcionó. 10 niños en casa, 400 más salvados. Se aprobó una ley en tu nombre. Tocó la nueva placa. Cambiaste el mundo, cariño. Te extraño todos los días. Pero ya no estoy destrozado. Mamá y yo estamos bien. Rex es feliz. Todos vamos a estar bien. Se puso de pie mientras salía el sol, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Rex lo miró y ladeó la cabeza. Vamos, chico, tenemos trabajo que hacer. Se alejaron juntos, hombre y perro, compañeros con un mismo propósito. Rex ya no ladraba a la tumba porque no había necesidad. Misión cumplida, verdad revelada, vidas salvadas. La voz de Jim se llevó la brisa matinal cuando llegaron a la puerta del cementerio. Dicen que el tiempo cura todas las heridas. No lo creo, pero el tiempo puede transformar el dolor en propósito. Mi hija murió salvando vidas. Ella me dio a Rex. Rex me dio la verdad me dio paz. Eso no es curación, es gracia, y la gracia es suficiente. El cementerio permanecía tranquilo detrás de ellos. Ya no era un lugar misterioso, sino un terreno sagrado donde el amor había trascendido la muerte, donde los fieles ladridos de un perro lo habían cambiado todo, donde un padre había encontrado por fin el camino a casa. A lo lejos, los niños jugaban en la casa de Sarah, sus risas elevándose como una plegaria, los supervivientes sanando, las familias completas, un propósito nacido del dolor. El legado de Sarah continuaba en cada niño salvado, cada familia reunida, cada unidad canina entrenada con sus métodos. Su nombre sería recordado no como una víctima, sino como una heroína que lo dio todo para que otros pudieran tener un mañana. Jim miró una vez hacia atrás, a su tumba, y luego hacia adelante, al trabajo que le esperaba. Rex se apretó contra su pierna, firme y estable. Juntos, caminaron hacia la luz de un nuevo día, llevando el amor de Sarahen un mundo que lo necesitaba desesperadamente. El amor nunca muere, simplemente cambia de forma, pasando del coraje de una hija a la lealtad de un perro y al propósito de un padre. Y en esa transformación nace algo hermoso y eterno. El final era en realidad solo el comienzo. A veces descubrimos que la mayor sabiduría no proviene de aquellos que hablan nuestro idioma, sino de aquellos que nos aman incondicionalmente. Jim Mitchell aprendió esta verdad de la manera más dura posible, a través de la pérdida, a través de la duda, a través de confiar finalmente en lo que su leal compañero había estado tratando de decirle todo el tiempo. Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para escuchar, nunca es demasiado tarde para creer y nunca es demasiado tarde para encontrar un propósito en nuestro dolor. ¿Cuántas veces hemos descartado las preocupaciones de alguien porque parecían imposibles? ¿Cuántas veces hemos ignorado la voz persistente, ya sea humana o animal, que intentaba advertirnos del peligro? Jim estuvo a punto de perder la oportunidad de salvar 10 vidas inocentes, porque no podía creer lo que parecía increíble. Pero cuando finalmente confió en sus instintos y en su fiel compañera, transformó su profundo dolor en su mayor propósito. Ese es el poder de elegir creer, actuar y perseverar cuando todos dicen que estás equivocado. Rex nunca dejó de ladrar. Martha nunca dejó de observar. Sarah nunca dejó de proteger. Y Jim finalmente aprendió a confiar en lo que el amor intentaba decirle. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que confiar en tus instintos o en un compañero leal lo cambió todo? ¿Qué harías si alguien a quien amas intentara advertirte sobre algo en lo que nadie más cree? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Tu historia podría inspirar a alguien que necesita escucharla.